Cada verano, la línea de goteo falla. Ya sabes que lo hará. La compraste de todos modos. Tal vez costó $80 en la ferretería. Tal vez fue el kit de 200 dealers con el temporizador, la tubería y los pequeños emisores de plástico que se obstruyen antes de agosto. Lo extendiste, clavaste las estacas y te sentiste bien al respecto. Y luego, 3 temporadas después, a veces 2, un accesorio se agrietó, una línea se partió o algo bajo tierra dejó de funcionar. Y no te diste cuenta hasta que un lecho estuvo completamente seco durante 2 semanas. Y los tomates te lo dijeron. El jardinero estadounidense promedio reemplaza su sistema de riego cada 2 a 4 años. Eso no es un accidente. Ese es el modelo de negocio. Un agricultor jubilado en las afueras de Lancaster, Pensilvania, de 71 años, con 31 años en la misma casa, no ha tenido una línea de riego en su propiedad desde que sacó la última en el segundo año. Sus lechos se mantienen húmedos durante las semanas secas de julio, que el resto de su condado teme. Resistieron durante el verano de sequía hace 2 años, cuando la oficina de extensión del condado emitía alertas. Sus vecinos acarreaban cubos de 5 galones desde el grifo. Él salió 2 veces en todo ese verano. Por costumbre, más que nada. Los lechos no lo necesitaban. Su sistema costó 11.35 City. Pasé 4 temporadas haciéndolo de la manera costosa. Tenía un tanque alimentado por gravedad con un sistema de goteo superficial, 340 instalado. Duró 18 meses antes de que se abriera una grieta fina en el accesorio de la base. Lenta al principio. Luego, una mañana, todo el tanque se había vaciado durante la noche en el césped. Mis lechos se secaron al entrar en los 10 días más secos del verano. Me quedé allí mirando el tanque vacío y pensé, tiene que haber un diseño mejor que este. Lo hay, y es más antiguo que cualquier ferretería por unos 2700 años. Segunda de Crónicas 32:30. Fue Ezequías quien bloqueó la salida superior del manantial de Gihón y canalizó el agua hacia el lado oeste de la ciudad de David. Esa única decisión de ingeniería mantuvo viva a toda una ciudad durante un asedio militar. El mismo principio, aplicado con 11.37 de tubería corrugada, mantiene vivo un jardín durante agosto. Antes de que termine este video, tendrás la instalación completa, la lista de materiales, la profundidad de la zanja, la orientación de la tubería, todo. 2 horas este fin de semana. Sin temporizador, sin fuente de energía, sin piezas de repuesto. Haz esto ahora mismo. Ve a tu lecho de jardín y empuja tu dedo índice directamente hacia abajo en la tierra. No te detengas a 1 pulgada. Pasa de las 2 pulgadas. Llega a 4 o 5 pulgadas de profundidad. ¿Qué sientes a esa profundidad? ¿Fresco y ligeramente húmedo o seco y cálido, a la misma temperatura que la superficie? Recuerda esa respuesta. Te dice exactamente a dónde va tu agua después de cada lluvia y por qué tus plantas se estresan a mediados de julio, sin importar cuánto las riegues. Hay un manantial en Jerusalén llamado Gihón. Nace en el valle de Cedrón, justo al este de las antiguas murallas de la ciudad, en la base de la colina llamada Ofel. Durante generaciones fue la principal fuente de agua de la ciudad y se encontraba fuera de las murallas. En el 701 a.C., el rey asirio Sennacherib marchó con su ejército hacia Jerusalén. Era la fuerza militar más poderosa del cercano Oriente en ese momento. No de manera discutible, no en retrospectiva, simplemente como un hecho. 46 ciudades de Judea ya habían caído. Su oficial envió un mensaje por adelantado. Ríndanse antes de que lleguemos. Las murallas no importarán. ¿Saben lo que pasará? Ezequías sabía desde hacía meses que esto iba a suceder. Reforzó las murallas, organizó el ejército, se reunió con sus oficiales y les dirigió palabras diseñadas para tranquilizarlos. Y luego hizo algo que incluso los ingenieros modernos miran con algo parecido a la incredulidad. Ordenó excavar un túnel a través de 503 metros de piedra caliza sólida debajo de la ciudad, a mano, con picos de hierro, a la luz de las lámparas. Piensa en lo que eso significa. No puedes ver al otro equipo, no puedes comunicarte. Estás cortando a ciegas a través de la roca desde extremos opuestos, con la esperanza de encontrarte en algún lugar en el medio.
Y si tus cálculos fallan, incluso por unos pocos grados, fallas por completo. Los equipos nunca se conectan y la ciudad no tiene agua cuando llega el ejército. El manantial de Gijón se encontraba fuera de las murallas. En un asedio, eso significaba que el enemigo lo controlaba. Las fuerzas de Sennacherib podían acampar en el manantial y esperar. Jerusalén se quedaría sin agua. Las murallas no importarían. La solución de Ezequías no fue construir una cisterna más grande, ni apostar guardias en el manantial. Fue mover el agua bajo tierra, redirigirla por debajo de las murallas, por debajo de las calles, hacia un estanque dentro de la ciudad, en el lado oeste, el estanque de Siloé. La ciudad tendría agua corriente durante todo el asedio. El enemigo, sentado en la entrada del manantial, no tendría idea de a dónde iba el agua. Dos equipos excavaron simultáneamente, comenzando desde extremos opuestos. Navegaron por los ligeros cambios en la densidad de la piedra caliza, por el ángulo del drenaje natural y finalmente, a medida que convergían, por el sonido. Cuando los picos de un equipo comenzaron a hacer eco desde la otra dirección, los trabajadores supieron que estaban cerca. Hicieron una ligera corrección y lograron abrirse paso. Aquí está la parte en la que pienso más que en cualquier otra cosa en esta historia. Se talló una inscripción en la pared del túnel después de su finalización, no por Ezequías, no por un escriba o funcionario, sino por los trabajadores que lograron abrirse paso. Lo escribieron ellos mismos con sus propias palabras en la piedra. Fue descubierto en 1880 por un escolar local que jugaba en el túnel. En hebreo dice, la brecha. Mientras los mineros aún levantaban sus picos, cada uno hacia el otro, y mientras aún quedaban 3 codos por perforar, se escuchó la voz de un hombre llamando a su compañero, porque había una superposición en la roca, a la derecha y a la izquierda. Y en el día de la brecha, los mineros golpearon cada uno hacia el otro, pico contra pico, y el agua fluyó desde el manantial hasta el estanque, 1200 codos. 1200 codos, 530 de túnel de piedra, caliza cortado a mano. El manantial de Gihón todavía fluye hoy. Ese túnel todavía transporta agua en este momento. Esto es lo que llamo el principio de Gihón. Agua entregada bajo tierra desde la fuente hasta el destino, viajando a través de la tierra en lugar de por su superficie, llegando al nivel de las raíces sin entrar nunca en la zona de evaporación. Lo que Ezequías construyó en piedra caliza y a la luz de las lámparas, el agricultor en las afueras de Lancaster lo construyó con tubería corrugada perforada. La escala es diferente. La física es idéntica. Ahora, la prueba que hiciste en tu lecho de jardín. Si tu dedo encontró tierra seca y cálida a 4 o 5 pulgadas, a la misma temperatura que la superficie, tu agua se está evaporando antes de llegar a la zona de las raíces. En cada evento de lluvia, cada mañana que abres la manguera, el agua golpea la pulgada o 2 superiores y comienza a competir inmediatamente con el calor que empuja la humedad hacia arriba. A media tarde en un día de julio, la superficie está seca. Las raíces de tus plantas, situadas a 4 o 6 pulgadas, donde las verduras realmente se alimentan, no encontraron casi nada. Tus plantas no están muriendo por la sequía, están muriendo por la entrega superficial. El agua llega. Simplemente nunca llega bajo tierra donde las raíces la necesitan. Las líneas de goteo superficiales, las mangueras de remojo, el riego por aspersión, cada uno de ellos entrega agua a las 1 o 2 pulgadas superiores del suelo y depende de la gravedad y la acción capilar para llevarla hacia abajo. En un día caluroso, las tasas de evaporación en la superficie oscilan entre el 30 y el 50% del agua aplicada antes de que llegue a la raíz a las 7 de la mañana. Al mediodía, las 3 pulgadas superiores están secas. Las raíces a 4 o 5 pulgadas obtuvieron un trago de lo que la gravedad entregó antes de que el sol tomara su parte. No obtendrán otro hasta mañana por la mañana. Esos son de 14 a 16 horas de condiciones secas justo en la profundidad de alimentación. Y aquí hay algo que el empaque de la línea de goteo nunca te dice. Cada vez que la superficie se seca entre los ciclos de riego, la pulgada superior del suelo forma una barrera de vapor, una fina costra de tierra seca que en realidad ralentiza la rápida penetración de la siguiente aplicación de agua. Así que el problema se agrava. La entrega superficial,
hace que la siguiente entrega superficial sea menos efectiva. Riegas más y logras menos a medida que avanza la temporada. La entrega subterránea cambia esa matemática por completo. El agua nunca entra en la zona de evaporación. Entra en la tubería, viaja a través del tubo enterrado, sale a través de perforaciones a 4 o 5 pulgadas y satura el suelo circundante al nivel de las raíces. El sol no puede alcanzarla. El viento no puede llevársela. Se queda. Un solo evento de lluvia entregado bajo tierra permanece disponible a la profundidad de las raíces durante 2 a 3 días, a veces más en suelos más pesados. El equipo de investigación de riego de la Universidad de Arizona comparó los emisores de goteo superficiales con la entrega subterránea enterrada a 4 pulgadas de profundidad en lechos de hortalizas. Los sistemas enterrados requirieron entre un 30 y un 40% menos de entrada total de agua para mantener una humedad equivalente en la zona de las raíces durante el mismo periodo. No un poco menos, un 30 a 40% menos. Las mismas plantas, el mismo suelo. Un sistema entregaba agua a la superficie. El otro la entregaba bajo tierra donde viven las raíces. Ezequías entendió la física sin el estudio. Lo que viaja bajo tierra no se evapora. No se rinde al calor de un asedio o de una tarde de agosto. Se mueve de acuerdo con el gradiente y encuentra su destino. Ahora, mira tu bajante más cercano. Piensa en lo que sucede allí cada vez que llueve. Un techo estándar de 1.500 pies cuadrados vierte aproximadamente 900 galones de agua por pulgada de lluvia. Una lluvia de verano de 3-4 de pulgada. Un evento típico en la mayor parte del este de los Estados Unidos produce 675 galones desde ese techo. La mayor parte sale por una o dos ubicaciones de bajantes y corre inmediatamente por el césped hacia un desagüe y lejos de cualquier lecho de jardín. Esa agua es tu manantial de Gihón. Fluye cada vez que una tormenta pasa sobre tu casa. Simplemente no la estás dirigiendo bajo tierra hacia donde las raíces la necesitan. El primer paso es encontrar tu fuente. Camina por tu propiedad e identifica el bajante que drena la sección más grande de tu techo y que se encuentra más cerca de tu lecho de jardín más importante. Durante la próxima lluvia o vertiendo lentamente un cubo en la canaleta de arriba, observa por dónde sale el agua en la base. ¿A dónde va? ¿Se mueve hacia alguna zona de cultivo? ¿Corre directamente sobre terreno plano hacia un desagüe? Eso te dice dos cosas. ¿Cuánta agua de lluvia estás alejando actualmente de tu jardín con cada tormenta? Y si la pendiente entre el bajante y el lecho funciona naturalmente a tu favor. Incluso una suave pendiente de 1 a 2 de Grinnell a lo largo de 15 pies es suficiente para que la gravedad lleve el agua subterránea desde la fuente hasta el lecho, sin ninguna bomba en absoluto. Quiero hacer una pausa aquí y decir algo que no estaba seguro de si debía incluir porque suena como si estuviera diciendo que el sistema de goteo de la ferretería no vale nada. No lo estoy diciendo. Para ciertas aplicaciones, bandejas de invernadero, jardines en macetas, lechos elevados sobre concreto donde no hay conexión con el suelo, los sistemas superficiales son lo que tienes. Usé uno durante años y mantuvo vivas a las plantas. El problema no es que el producto falle por completo. El problema es que falla de manera predecible en un cronograma que el fabricante diseñó y por el que pagas repetidamente. Si tienes entre 50 y 60 años y ya has pasado por 2 o 3 ciclos de sistemas de goteo, ya lo sabes. La pregunta es si una instalación única de $11 cambia la matemática a largo plazo, y la respuesta, basada en la física, no en el marketing, es sí. Segunda de Reyes 20:20. El relato paralelo de la ingeniería de Ezequías. En cuanto a los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, todos sus logros y cómo hizo el estanque y el túnel, por los cuales trajo agua a la ciudad, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? El estanque y el túnel. Dos componentes, fuente y sistema de entrega. En el caso de Ezequías, el manantial de Gihón y 533 m de túnel de piedra caliza cortado a mano. En tu patio trasero, el bajante del techo y 15 pies de tubería corrugada perforada. Quiero decir algo aquí sobre lo que la mayoría de la gente pasa por alto en este relato bíblico. El ejército de Sennacherib controlaba el manantial.
Acamparon en la entrada visible en el valle de Cedrón. Lo vigilaban. Sabían que la ciudad necesitaba agua. Pensaban que ya habían ganado. El agua siguió moviéndose bajo tierra más allá de todo lo que controlaban. La ciudad tenía agua. El ejército nunca entendió por qué. La mayoría de las personas que leen Segunda de Crónicas 32 se centran en la narrativa militar o en la victoria teológica al final. Pero Ezequías tomó una decisión de ingeniería física: redirigir el agua bajo tierra. Y esa decisión es lo que hizo posible todo lo demás. La fe y la ingeniería eran la misma cosa. No oró para que el agua apareciera dentro de las murallas. La movió allí. Y debido a que la movió bajo tierra, era inmune a todo lo que el enemigo pudiera hacerle. Eso es lo que estás construyendo en tu lecho de jardín. Ahora una prueba que te dará información concreta. Recorre la ruta de tu bajante después de la próxima lluvia de 3/4 de pulgada o más. Empuja tu dedo 5 pulgadas hacia abajo en el centro de tu mejor lecho, el que riegas con más cuidado. Ahora empuja 5 pulgadas hacia abajo en un lecho que solo recibió la misma lluvia sin ninguna tubería subterránea que le suministre agua. La misma tormenta, el mismo tipo de suelo. Si sientes una diferencia significativa en la humedad a esa profundidad, el primer lecho fresco y húmedo, el segundo lecho seco y cálido, entonces entiendes exactamente por qué el agricultor de Lancaster no piensa en el riego. Sus lechos reciben el agua bajo tierra. La tuya se está yendo por la superficie. Esto es lo que he descubierto, y seré honesto, nunca he visto que esto falle cuando se instala correctamente. La diferencia a 5 pulgadas después de la primera buena tormenta tras la instalación no es sutil. No es, o tal vez un poco más de humedad, es la diferencia entre tierra seca, que se desmorona de tu dedo, y tierra que se adhiere porque está genuinamente mojada en la profundidad. La primera vez que probé mi lecho instalado contra el lecho no modificado de al lado, empujé mi dedo hacia abajo, lo saqué y me quedé allí por un momento. La misma lluvia, 1 pulgada de lluvia. Un lecho estaba completamente cargado a la profundidad de las raíces. El otro estaba seco a 3 pulgadas. Ese no es un sistema complicado. Es simplemente entrega subterránea. Génesis 26, comenzando en el versículo 18. Isaac volvió a abrir los pozos que se habían cavado en la época de su padre Abraham, los cuales los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y les dio los mismos nombres que su padre les había dado. Los siervos de Isaac cavaron en el valle y descubrieron allí un pozo de agua fresca. Pero los pastores de Gerar riñeron con los de Isaac y dijeron: el agua es nuestra. Isaac no instaló un sistema de riego estacional. Él cavó. Cuando el enemigo destruyó los pozos de su padre, regresó y los cavó de nuevo. No porque fuera terco, sino porque un pozo perdura. Un pozo funciona todas las temporadas sin piezas de repuesto. Un pozo es la inversión correcta para el agua, no el producto que necesita ser reemplazado en 2 a 4 años. El patrón bíblico para la infraestructura de agua es enterrarla, protegerla, construirla para que dure más allá de tu propia vida. Los siervos de Abraham lo cavaron, los filisteos lo cegaron. Isaac lo cavó de nuevo y le dio los mismos nombres que su padre les había dado, porque los pozos en sí mismos eran dignos de ser honrados. Eran ese tipo de infraestructura. Ahora el agricultor vuelca la jarra de arcilla. Los higos secos ruedan por la estera tejida. Deja de contar en 60. Su única terraza, de 4 codos de ancho, produjo esto después de una temporada con suministro de agua subterráneo. No tiene un temporizador de goteo. No tiene garantía del fabricante. Tiene un principio que precede a todos los fabricantes de riego por milenios. Esto es lo que la industria del riego le vende, y quiero ser objetivo al respecto en lugar de solo crítico. Un metaanálisis de 2024 de 115 estudios encontró que los sistemas de goteo superficiales, cuando se instalan en camas de huertos, tienen una vida útil media de 2,8 temporadas antes de que ocurra una falla que requiera un reemplazo parcial o total. Los puntos de falla más comunes son la obstrucción de los goteros por acumulación de minerales, particularmente en áreas con agua de pozo dura o suministro municipal clorado, la degradación por rayos UV de los tubos flexibles, el daño causado por roedores que mastican las líneas de plástico blando y las grietas en los accesorios debido a los ciclos de congelación
y descongelación. Los fabricantes saben todo esto. Los productos están diseñados para un ciclo de reemplazo del consumidor. Eso no es una conspiración, es simplemente cómo funciona la economía. La tubería corrugada perforada enterrada de 4 a 5 pulgadas bajo tierra no tiene goteros que se obstruyan. Las perforaciones son lo suficientemente grandes como para dejar pasar los escombros sin bloquearse. No hay exposición a los rayos UV. El suelo aísla la tubería por completo. No puede ser alcanzada por animales que mastican las líneas superficiales porque no cavan 4 o 5 pulgadas para encontrar un tubo de plástico rígido sin olor a comida. No se congela ni se agrieta porque el suelo a 4 pulgadas de profundidad mantiene la temperatura por encima del umbral de daño de la tubería en casi todo el territorio continental de los Estados Unidos. Su requisito de mantenimiento es una sola tarea: verificar que la conexión del desviador en el bajante permanezca despejada. 30 segundos en otoño. Eso es todo. Cada lluvia lo recarga automáticamente, sin temporizador, sin fuente de energía, sin garantía del fabricante. O funciona o no funciona. Y si algo sale mal, la falla es visible en la zanja, en el punto de conexión, no oculta en una secuencia de 5 microaccesorios en algún lugar a lo largo de una línea superficial que no puede ver. Esta es la instalación completa. Compre un desviador de bajante, del tipo que se monta directamente en la tubería del bajante existente y redirige el flujo hacia un puerto de salida lateral. Estos cuestan entre 8 y $12 en la mayoría de las tiendas de mejoras para el hogar. Consiga de 12 a 15 pies de tubería flexible, corrugada perforada de 4 pulgadas. La tubería de drenaje corrugada negra, con agujeros a lo largo de los lados, y el fondo que se vende para aplicaciones de drenaje francés. Cuesta entre $1 y $1.50 por pie lineal. Monte el desviador en el punto de salida del bajante elegido. La mayoría de los modelos requieren solo un taladro y 2 tornillos. Cabe una zanja de 4 a 5 pulgadas de profundidad desde el punto de salida del desviador hasta el centro de la cama de su jardín. Manténgala lo más recta posible. La tubería flexible corrugada maneja curvas suaves, pero no ángulos pronunciados. Coloque la tubería perforada en la zanja, con el lado perforado hacia abajo, hacia el suelo. Conecte el extremo cuesta arriba a la salida del desviador. Rellene con la tierra excavada, apisonando suavemente a medida que avanza. Marque el camino de la tubería enterrada con un marcador de hileras para que las herramientas futuras no la golpeen accidentalmente. Cuando llueve, su techo recoge el agua. El bajante la transporta hacia abajo. El desviador la redirige hacia la tubería enterrada. La tubería enterrada la libera a través de sus perforaciones a nivel de las raíces, a 4 o 5 pulgadas bajo tierra, donde la evaporación no puede alcanzarla. Sus camas beben desde abajo. El estanque se llena dentro de los muros. Materiales totales: de 8 anadones por el desviador, de 8 anadones por 15 pies de tubería, menos de 25 en total, generalmente mucho menos. El agricultor de Lancaster encontró la tubería corrugada en la sección de liquidación el otoño anterior. 11:37. Para las camas donde el bajante está a más de 20 pies de distancia o se encuentra a una elevación similar sin una pendiente natural, agregue un barril de lluvia en el bajante. Abra parcialmente la llave inferior del barril. Conecte un tubo flexible corto desde esa llave, enterrado en la cama del jardín, y permita que el barril se drene lentamente después de cada lluvia. El barril sirve como su estanque de retención, el estanque de Siloé, y la tubería suministra desde allí. El mismo principio. La escala se ajusta, la física no cambia. En los 10 minutos posteriores a terminar este video, recorra su propiedad con una nueva perspectiva. Identifique el bajante que drena la sección más grande de su techo. Camine desde ese bajante hacia su cama más importante. Cuente sus pasos. Si son menos de 25 pasos y tiene alguna pendiente natural cuesta abajo entre ellos, tiene una instalación fácil para este fin de semana. Mañana por la mañana, observe ese mismo camino después de la próxima lluvia. Observe por dónde sale el agua y hacia dónde va. Esa observación confirmará su plan de instalación. Para el día 7, tendrá su lista de materiales escrita y la ruta de su zanja medida. Para el día 30, después de 2 o 3 lluvias a través de la tubería instalada,
Hunda su dedo a 5 pulgadas en esa cama y compárela con una cama sin suministro subterráneo después de la misma lluvia. La diferencia resolverá cualquier duda restante. Dentro de una temporada completa, dejará de pensar en el programa de riego de esa cama. Cuando llueve, la cama bebe. Cuando no, el suelo retiene lo que entregó la última lluvia. Ahora, dos cosas que pueden salir mal y exactamente cómo solucionarlas. Si la cama desarrolla agua estancada en el punto final de la tubería, después de fuertes tormentas, su suelo está absorbiendo más lentamente de lo que la tubería suministra. La solución es un bolsillo de grava. Cabe 1 pie cúbico de tierra centrado alrededor del final de la tubería. Llénelo con grava de media pulgada. La grava retiene el exceso temporalmente, mientras el suelo circundante absorbe a su propio ritmo. El problema se resuelve por sí solo en 2 o 3 ciclos de tormenta, ya que la cavidad de grava actúa como un amortiguador. Si el desviador del bajante se atasca en lluvias muy fuertes y se produce un desbordamiento en el punto de conexión, el diámetro de la tubería es insuficiente para el caudal de esa sección del techo. Cambia a una tubería corrugada de 6 pulgadas para ese tramo. El puerto de salida del desviador en la mayoría de los modelos acepta conexiones de 4 y 6 pulgadas con un adaptador estándar. En regiones donde las temperaturas invernales caen regularmente por debajo de los 25 de Riemann y FFA, revise la conexión del desviador a fines del otoño. La mayoría de los modelos incluyen una configuración de derivación, bypass, que devuelve el flujo a la ruta de salida normal del bajante cuando la tubería enterrada estaría congelada. Cambia a la derivación antes de su primera helada fuerte. Vuelva a cambiar a desviar a principios de la primavera. La tubería enterrada en sí no requiere preparación para el invierno. El aislamiento del suelo a 4 pulgadas se encarga de ello. Solo el punto de conexión sobre el suelo en el desviador necesita atención estacional. Ahora, quiero volver a la inscripción en la pared del túnel. Los trabajadores la escribieron ellos mismos. Marcaron el momento del avance en piedra porque entendieron lo que habían construido, algo que los sobreviviría. No por temporadas, sino por siglos, por milenios. Lo sabían, lo escribieron y lo firmaron con los detalles que solo los trabajadores que estuvieron allí conocerían. El sonido de los picos haciendo eco desde el otro equipo. Los 3 codos de roca restante. El agua fluyendo. 2725 años después, un colegial encuentra la inscripción mientras juega en un túnel que todavía transporta agua del mismo manantial. Así es como se ve la infraestructura bíblica. Sobrevive al asedio para el que fue construida. Sobrevive al reino. Sobrevive a toda la civilización a la que sirvió. Todavía funciona. La mayoría de las personas, cuando leen sobre el túnel de Ezequías, lo leen como una nota histórica a pie de página, una historia militar, un momento de fe, y es todas esas cosas. Pero hay una instrucción práctica incrustada en ella que se pasa por alto por completo, y es esta. Cuando esté diseñando el suministro de agua, diséñelo para que sea inmune a las peores condiciones posibles. En el caso de Ezequías, el peor de los casos era un ejército acampado en la fuente de agua visible. Así que hizo que el agua fuera invisible. La puso bajo tierra donde el enemigo no pudiera verla ni detenerla. En el caso de su jardín, el peor de los casos es una ola de calor en julio, con 2 semanas sin lluvia, y la evaporación superficial en su punto más alto. Así que pone el agua bajo tierra donde el calor no puede verla ni detenerla. El enemigo es diferente. La solución es la misma. Mueva el suministro por debajo de las condiciones de la superficie que lo amenazan. Eso no es una metáfora. Es un principio de ingeniería recurrente que atraviesa el Antiguo Testamento. Desde los pozos de Abraham, pasando por la reexcavación de Isaac, el túnel de Ezequías, hasta los estanques y cisternas de la Jerusalén, reconstruida de Nehemías. La infraestructura de agua subterránea aparece una y otra vez en el registro bíblico, porque las personas que vivían en ese clima entendieron algo que la industria moderna del riego ha revertido silenciosamente. El agua suministrada sobre el suelo es frágil. El agua suministrada bajo tierra es duradera. He visto a vecinos pasar 3 veranos consecutivos peleando con sus sistemas de goteo. Un nuevo temporizador, tubos de repuesto, un cabezal de goteo diferente para los tomates, porque los viejos se obstruían constantemente. Una de ellas me dijo,
alrededor del tercer verano, que había pasado más tiempo administrando el riego que realmente haciendo jardinería. Eso es exactamente al revés. Se supone que el sistema debe servir al jardín, no consumir al jardinero. El sistema del que hablamos hoy no tiene temporizador que programar, ni goteros que limpiar, ni tubos que reemplazar cuando los rayos UV los vuelven quebradizos. Después de la instalación, la relación del jardinero con el agua es esta. Llueve, las camas beben, el jardinero revisa. Esa es toda la interacción. El estadounidense promedio con un huerto gasta $200 en equipos de riego a lo largo de una década. Los fabricantes de equipos planifican un ciclo de reemplazo de 2 a 4 temporadas. Ese es el sistema dentro del cual ha estado operando. El agricultor en las afueras de Lancaster gastó 11.37 una vez, hace 31 años, o algo muy cercano a eso. No ha reemplazado nada. No ha perdido ninguna cama por estrés hídrico en julio. Revisa el punto de conexión en otoño y se marcha. Un sistema fue diseñado para generar compras repetidas. El otro fue diseñado para sobrevivir a un asedio militar. Y ha sobrevivido a todas las fuerzas militares que han pasado por Jerusalén durante 2700 años. Isaías 41, 17, 18. Los pobres y necesitados buscan agua, pero no la hay. Sus lenguas están resecas de sed, pero yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Haré brotar ríos en las cumbres áridas y manantiales en los valles. Convertiré el desierto en estanques de agua y la tierra reseca en manantiales. El agua siempre estuvo ahí. La cuestión siempre fue el suministro. Ezequías no creó agua donde no existía. Movió el agua existente desde donde era inaccesible hasta donde se necesitaba. El manantial de Gijón ya fluía antes de que sus ingenieros pusieran un pico en la piedra caliza. Lo que agregó fue el camino subterráneo que la llevó a donde la ciudad podía usarla. Más allá de los muros, más allá del asedio, más allá de todo lo que el enemigo pudiera cortar. Su techo recoge 675 galones de una lluvia modesta en una casa de 1.500 pies cuadrados. Esa agua existe cada vez que pasa una tormenta. Ya está fluyendo. Lo que está agregando es un camino subterráneo, 15 pies de tubería perforada que la lleva desde donde cae hasta donde están las raíces. Más allá de la zona de evaporación, más allá del calor de la tarde, que drena cada gota suministrada en la superficie para las 3:00 en julio. Dios diseñó el agua para moverse bajo tierra tan naturalmente como se mueve por la superficie. Los acuíferos que los siervos de Abraham aprovecharon, los pozos que Isaac cavó y volvió a cavar, el manantial que Ezequías redirigió, todos fueron expresiones de la misma arquitectura incorporada en la creación. El agua subterránea no se evapora, no se escurre, no se rinde al calor del día, se mueve de acuerdo con la pendiente, encuentra el punto más bajo, satura el suelo a su alrededor y espera a que lleguen las raíces. Las raíces de su jardín ya lo saben. Las raíces crecen hacia la humedad, crecen hacia la zona fresca y consistentemente húmeda, donde se acumula el agua subterránea. La genética para ello ya está en la planta. Lo que está construyendo con Turner Lodgers de tubería es solo una forma de darles a sus raíces lo que ya tienen la instrucción de encontrar. En la próxima hora, salga e identifique su mejor ruta desde el bajante hasta la cama. Observe qué bajante drena la sección más grande del techo y qué cama se encuentra más cerca y cuesta abajo de él. Cuente sus pasos entre ellos. Esta noche, anote sus materiales. Un desviador, una longitud de tubería más 2 pies adicionales. No se requiere nada más. Mañana, compre los materiales si aún no lo ha hecho. Su único objetivo esta semana, cavar la zanja e instalar. 2 horas este fin de semana es tiempo suficiente. Y la única cosa que no debe hacer, no pase la tubería enterrada a una cama que también esté recibiendo un sistema de goteo superficial en el mismo evento de lluvia. El suministro subterráneo y superficial simultáneamente a la misma cama, en lluvias intensas, sobresaturará el suelo arcilloso y creará agua estancada a la profundidad de las raíces. Elija un método por cama. Para la mayoría de las personas, la tubería subterránea reemplaza el sistema superficial por completo en una temporada.
Si este es el tipo de sistema bíblico probado que ha estado buscando, suscríbase a nuestro canal. Deje su edad a continuación si ha estado haciendo jardinería durante más de 10 años. Leo todos los comentarios. 2 Crónicas 32:30. Ezequías bloqueó la salida superficial, canalizó el agua bajo tierra, la dirigió al estanque en el lado oeste de la ciudad. El ejército acampó en la entrada del manantial y esperó a que la ciudad cayera por la sed. Controlaban el manantial, lo vigilaban. El agua siguió moviéndose bajo tierra más allá de todo lo que controlaban. La ciudad tenía agua, nunca entendieron por qué. El manantial de Gijón todavía fluye, el túnel todavía lo transporta, el estanque de Siloé todavía lo recibe. Lo que construyó para durar ha sobrevivido a todo lo que intentó detenerlo. El agua siempre estuvo ahí. Su único trabajo es dejar de permitir que se escurra por el techo y por el césped cuando podría estar recargando sus camas bajo tierra. De la forma en que Dios diseñó que el agua se moviera, de la forma en que Ezequías la dirigió, de la forma en que las raíces la han estado buscando desde que se plantó el jardín por primera vez. Si esta historia ha cambiado la forma en que ve el agua que cae de su techo, o la antigua sabiduría escondida en el suelo, suscríbase y dele me gusta a este canal. Estamos excavando la historia y los métodos que intentaron enterrar. Plante su futuro. El próximo tesoro de conocimiento se abrirá pronto.